queridos amigos de mi canal de YouTube. Soy Jaime Moreira y en este capítulo vamos a ver lo que es la demanda de trabajo. Bueno, esta es la primera parte de toda una temática que es el mercado del trabajo, que es cómo se van a, en este caso, a designar las cantidades de trabajo adecuadas para la función de producción. ¿Ya? Eh, Tenemos que asumir tres supuestos que son sumamente importantes. El primero, que los trabajadores son idénticos. Este modelo se satisface en la idea de lo que es el pleno empleo. ¿Qué significa pleno empleo? Que es que todo aquel trabajador o factor que desee trabajar, en este caso, va a tener trabajo automáticamente. Y para que eso ocurra, no tiene que haber ninguna fricción o ningún factor que no le permita a este trabajador o le impida a este trabajador poder trabajar. Por eso que en general todos los trabajadores ya se asumen idénticos. Y otra cosa que también se asume en este modelo es que las empresas no pueden ya ofrecer salarios que no sean los de mercado, bajo la siguiente idea. Supongamos, por ejemplo, que el salario ofrecido por la empresa sea mayor que el que se ofrece en el mercado, que es quien, eh, digamos, establece los salarios que se deben pagar. Entonces, por ejemplo, la empresa estaría pagando un salario mucho mayor que lo que paga el mercado. Y eso, por ejemplo, lo que haría sería disminuir sus beneficios o sus ganancias. Y por otro lado, si la empresa decide pagar salarios más bajos que los que se pagan en el mercado, probablemente se pueda quedar sin trabajadores, puesto que la mayor parte de los trabajadores, asumiendo también de que estas personas son racionales y que buscan también maximizar su propio beneficio, van a buscar otras empresas que ofrezcan ese salario mayor que sería el salario de mercado. Por tanto, siempre las empresas ofrecen un salario que es el salario propuesto por el mercado. Ahora, el tercer supuesto es que las empresas maximizan beneficios. ¿Eso qué implica? Que una vez que las empresas deciden contratar gente o deciden contratar trabajo, lo hacen en función de maximizar o, digamos, aumentar a tope la cantidad de beneficios. ¿Eso qué implica? Que siempre van a contratar trabajo hasta que donde ellos puedan encontrar justamente ese punto, digamos, tope o límite mayor de beneficios que puedan obtener para poder dar lo que más puedan con su empresa, digamos. Entonces, ese punto va a estar determinado por la cantidad de trabajo que ellos contratan. Entonces, siempre la cantidad de trabajo que contratan va a estar ligada a los beneficios. Por tanto, ¿cómo se determina esta situación? En primer lugar, vamos a partir por el análisis del gráfico. Aquí, que tenemos donde el producto marginal se encuentra en el eje de las ordenadas y la cantidad de trabajo en el eje de las abscisas. Y aquí, si hay algo importante que destacar, es que la relación entre ambos es una relación inversa, puesto que a mayor cantidad de trabajo vamos a tener un producto marginal menor. Eso lo vimos en el video anterior de la función de producción, donde el producto marginal del trabajo era que a medida que nosotros vamos aumentando una unidad de trabajo adicional, eh, este trabajo adicional que vamos añadiendo a la producción va a tener un aporte menor, puesto que como el capital es constante, entonces este trabajo va a chocar con las otras cantidades de trabajo contratadas anteriormente. Eso, no, por ejemplo, se puede ver cuando tenemos una sola máquina. La máquina es para tres personas. Entonces, por ejemplo, si tenemos contratadas tres personas y vamos a contratar una cuarta, esta unidad adicional, como la máquina está hecha para tres personas, va a tender a chocar con los otros tres trabajadores anteriores, y por tanto la producción adicional de ese nuevo trabajador va a ser mucho menor. Entonces, por eso que tenemos en este caso una relación inversa. Entonces, ¿cómo en este caso el empresario toma la decisión de cuánto trabajo ofrecer? Se basa en la siguiente idea. Primero que todo tenemos el producto marginal del trabajo. Obviamente que esa producción que ofrece en este caso el empresario, ¿ya? La oferta, digamos, a un precio de mercado, que en este caso, al igual que el salario, los precios también son determinados por el mercado, los precios de los productos. Entonces, en este caso, el precio siempre se va a mantener constante. Por tanto, eso sería igual a W. W es igual a salario nominal.
O sea, eso significa que es el salario nominal, es aquella cifra en la cual es lo que recibe, por ejemplo, en este caso, el trabajador en términos monetarios por el trabajo realizado de la empresa. Entonces, pero aquí hay algo que quiero considerar, porque esto que está acá, ya, generalmente los economistas ya no analizan tanto las cosas desde el punto de vista nominal, sino que lo hacen a través del punto de vista real. Y para eso hay que hacer una conversión. En primer lugar, hay que dividir, ¿ya? Hay que dividir por precios. Entonces, en este caso, ya como vamos a dividir por precios, vamos a tener que acá sería que el producto marginal del trabajo es igual a W partido por P. ¿Eso qué significa? Que W partido por P es lo que se llama el salario real. ¿Y qué es el salario real? El salario real es lo que reciben los trabajadores como remuneración por sus servicios, pero expresado en términos de producción. Es como, por ejemplo, lo que podríamos decir que es como el poder adquisitivo. Entonces, siempre lo que aporta un trabajador adicional, en este caso, a la producción, tiene que ser igual al salario real. Entonces, vamos a ver que cómo podemos determinar entonces cuál es la cantidad de trabajo que sería en este caso, sin considerar la oferta de trabajo, que la vamos a ver en el siguiente video, cómo se determinaría en este caso la demanda de trabajo. En primer lugar, tenemos este punto de intersección donde tenemos, en este caso, el salario real y en este caso de aquí tenemos, vamos a ponerlo con un punto rojo, la cantidad de trabajo de la economía. Entonces, aquí vamos a tener que cuando la demanda de trabajo se intersecta con la curva del salario real, que en este caso es horizontal, porque recordemos que el salario real está determinado por el mercado, no por la empresa. Entonces, por eso que esta curva no tiene no se altera y, por ejemplo, no cambia tampoco. Entonces, acá tenemos que, en esa intersección, tenemos que a ese salario real se da esa cantidad de trabajo. ¿Ya? Por tanto, ¿qué implica esta situación? Implica dos escenarios distintos que los vamos a analizar ahora. En primer lugar, tenemos ese escenario y este otro escenario, ambos encerrados con línea verde. ¿Eso qué implica? Para este caso, el producto marginal del trabajo es mayor al salario real. ¿Eso qué implica? Que los costos de la empresa, que en este caso sería el salario real, que es lo que le paga la empresa a los trabajadores, es menor a la cantidad de producción adicional que genera un trabajador o una cantidad de trabajo adicional en la empresa. Entonces, ¿eso qué significa? Que en este sector que está con azul, ¿ya? En ese sector que está con azul implica que hasta llegar a este punto, aquí conviene aumentar la cantidad de trabajo. Mientras que, ¿qué sucede en el sector de abajo? Acá tenemos que el producto marginal del trabajo es menor al salario real. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que a medida que nosotros seguimos avanzando desde este punto de intersección hacia abajo, que los ingresos de la empresa, que es lo que produce cada trabajador, ¿verdad? Son menores a el salario real que existe en la economía, o sea, menores a los costos.
Entonces, en este trayecto de la curva de producto marginal, tenemos que el salario real o el costo es mucho mayor que los ingresos. Por lo tanto, en este tramo, a la empresa le conviene reducir la cantidad de trabajo contratada. Cuando se da el equilibrio, se da cuando el producto marginal es igual al salario real, que en este caso sería aquí, en este punto. Entonces, a medida, por ejemplo, que si nosotros estamos en un punto de acá, lo vamos a dibujar, ¿ya? Si estamos en un punto de aquí, ¿ya? Aquí conviene a la empresa, por ejemplo, pasar a este punto, porque obviamente la producción aumenta y como la producción en este caso está arrojando que da un mayor beneficio que el costo, entonces obviamente va a convenir ir aumentando la cantidad de trabajo hasta llegar a este punto, ¿cierto?, de intersección. Y bueno, análisis distinto del que se da en este caso, por ejemplo, si yo tengo esta cantidad de producción, o sea, esta cantidad de trabajo, vamos a tener que, como se paga este salario, obviamente que los costos son mayores, por tanto tenemos que ir reduciéndolo hasta llegar hasta este punto que está acá. Ahora, eh, básicamente hay dos cosas que tenemos que tomar en consideración. Recuerden que el, la situación que se da generalmente en las economías es que las economías no son estáticas, sino que son más bien dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Que para poder hacer un análisis concreto de esta materia, y que nos va a servir obviamente para la tercera parte de esta saga de videos sobre el mercado del trabajo, es que tenemos que considerar o ver cuáles son los factores externos o exógenos que pueden generar alteraciones en las curvas. Entonces, vamos a anotar acá abajo. Factores que las, desplazan la curva de demanda de trabajo. Eso es otra cosa que tenemos que tomar en consideración, ¿ya? La curva de demanda de trabajo, ¿ya? Porque nosotros hayamos visto la curva del producto marginal del trabajo, que es esta que está acá, que tiene una relación inversa con la cantidad de trabajo. Pero, pero como tenemos que en este caso el producto marginal del trabajo es inversamente proporcional a la cantidad de trabajo, y como pudimos ver que aquí pusimos el salario real, ¿cierto?, como una línea horizontal, entonces esto para la curva de demanda de trabajo va a ser el salario real en el eje, en este caso, de las ordenadas. Entonces, la curva de la productividad marginal del trabajo es igual a la curva de la demanda de trabajo, puesto que a medida que usted va aumentando la cantidad de trabajo, disminuyendo el producto marginal, y eso haga que, como el producto marginal es igual al salario real, entonces obviamente que si disminuye el producto marginal, también tiene que disminuir el salario real. Entonces, ¿cuáles son los factores? En primer lugar, la productividad, y tenemos un segundo factor que es el aumento el stock de capital. Stock de capital. Entonces, cuando tenemos un aumento de la productividad, ¿cierto? Recuerden que cuando aumenta la productividad es que se produce más producción con la misma cantidad de factores. Por tanto, en este caso tendríamos que el producto marginal del trabajo aumentaría. Entonces, cuando aumenta la productividad, en este caso tendríamos un cambio hacia la derecha de nuestra función de demanda de trabajo. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque miren, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos acá, por ejemplo, a ese salario real, tenemos una cierta cantidad de trabajo. Pero como se pueden dar cuenta, acá solamente hay un desplazamiento horizontal. Por tanto, tendríamos que a la misma cantidad
porque recuerden que el salario real no cambia, en este caso se ha mantenido constante, sino lo que cambió fue la productividad. Entonces obviamente que por más trabajadores vamos a tener, o sea, por la misma cantidad de trabajadores vamos a tener, ¿cierto? En este caso vamos a tener una mayor cantidad de trabajo, ¿ya? A un mismo salario. O sea, en este caso, como los empresarios ya deciden, eh, al aumentar la productividad, aumenta en este caso, la cantidad de ingreso que va a obtener la empresa. Entonces obviamente que para tratar de igualar, entonces se aumenta la cantidad de trabajo para igualar ambos, digamos, ambos sectores, digamos, en la relación de ingreso y costo, porque en este caso al aumentar la cantidad de trabajo hay que pagar más salario real. Entonces si esto aumenta aquí, se aumenta la cantidad de producción, eso implica que, como aumenta el sector izquierdo, también hay que, para mantener la igualdad, de hacer que el empresario aumente sus beneficios, tendríamos que aumentar el sector derecho, o sea, en este caso el sector donde se encuentra el salario real. Y eso, ¿cómo podemos aumentar el sector derecho? Simplemente aumentando la cantidad de trabajo, ¿cierto? Desde aquí hacia acá. Y el mismo análisis se puede dar cuando aumenta el stock de capital. Cuando aumenta el stock de capital, ya los trabajadores entonces estarían aglutinando, peleándose el mismo capital para todos, entre todos ellos producir. Sino que aquí lo que habría es que habría más capital para obtener más producción. Por tanto, se pasaría también, en este caso, un aumento del stock de capital o de maquinaria, también tendería a desplazar hacia la derecha la curva de demanda de trabajo. Y viceversa, si la productividad y el stock de capital disminuyen, si alguno de los dos disminuye, en este caso la curva va a tomar el siguiente comportamiento. Entonces en ese caso sería eh, una reducción. Y aquí no olvidaríamos del efecto positivo que se genera, ¿ya? Sino que ya estaríamos hablando ya en términos de lo que ocurriría con una economía en este caso, es que al mismo, por ejemplo, eh, perdón, ahí ya tendríamos que al mismo, por ejemplo, salario real, porque el salario real, recuerden que no lo hemos cambiado, lo que cambiamos fueron las condiciones. Entonces aquí en este caso tendríamos una cantidad de trabajo menor. ¿Por qué? Porque básicamente al aumentar, al disminuir la productividad, tendríamos que el producto marginal del trabajo disminuye. Y por tanto, ¿cómo disminuye el producto marginal del trabajo? Estamos disminuyendo los ingresos de la empresa. Entonces, al disminuir los ingresos, no podemos mantener este nivel, puesto que el salario en este caso sería mayor que, o en este caso los costos serían mayores que los ingresos. Por tanto, tenemos que tender a disminuir la cantidad, ¿cierto?, de trabajo disponible en la empresa. Entonces, básicamente ese es el modelo para, en este caso, la demanda de trabajo. En el siguiente capítulo, o mejor dicho, en el siguiente video vamos a ver lo que es la oferta de trabajo y cómo es la mirada o cómo decide el trabajador cuánto trabajo ofrecer a la empresa. Y ahí vamos a ver los factores que hacen que, en este caso, la curva de oferta de trabajo se mueva o se desplace, y posteriormente veremos análisis gráficos mezclando ambas curvas y así veremos cómo se determina el salario real de la economía. Eso es todo, nos vemos en los siguientes videos y que les vaya muy bien. Saludos.